la parte de los resortes que la justicia tiene desde el Ministerio Público para accionar ante determinadas cuestiones. Y el Estado, los funcionarios, las funcionarias deben capacitarse, se capacitan, se trabaja ayornado a estos tiempos o no. ¿Cómo es en realidad? Buenas noches y gracias. Buenas noches, Corina, gracias por la invitación. Yo hace más de 20 años que hago género. Cuando empecé, me invitó una persona que trabajaba para el Estado y me propuso acompañar a las mujeres que sufrían violencia de género gratuitamente porque no tenían a qué lugar recurrir y me capacitaron. Y efectivamente después mejoramos con la ley 12.569 y su reforma de 14.509, y trajo toda esta ley que hoy conocemos, que es de violencia familiar, que es muy buena, y ahí se desarrolló la Comisaría de la Mujer, todas las medidas que hoy en día saben que se dictan para evitar resultados trágicos y para tratar de enderezar esa situación en esa emergencia. Y sin embargo, en todos estos años estoy convencida de que ninguna ley, por más buena que sea, puede cambiar una realidad tan compleja. Si bien se ha avanzado y hay diferentes dispositivos numerosos, desde masculinidades, asistencia a la mujer víctima de género, demás, lo que vemos es que el patrón se repite. A mi estudio llegan chicas perdón es que les diga chicas, pero las veo como mis hijas, de 20 años que ya tienen años de violencia. Que una chica de 18 años haga 2 que tiene violencia, ella y su niño hayan vivido 2 años de violencia, es tremendo. Quiere decir que a pesar de que todas estas medidas salvan vidas, claramente llegan cuando el daño ya está hecho. Claramente llegan cuando el daño está hecho. Y entonces ahí, apuntando a tu pregunta, es donde nos tenemos que plantear. Más allá de las actividades jurídicas y legales, el problema es cultural. El problema está en las diferencias de poder, en estereotipos, en la creencia de necesitar el control en una masculinidad basada en el ejercicio de la violencia. Creo que por eso necesitamos un cambio cultural que debe ser tratado en todos lados, en las escuelas, en los clubes, en las instituciones intermedias, en las asociaciones de jubilados, en los clubes deportivos, en los barrios. Bueno, en cada lugar empezar a trabajar para solucionar este flagelo. Y en específico, fortalecer los dispositivos como el de masculinidades, por ejemplo, que es muy importante porque trabaja sobre el violento. Porque ese violento que hoy se le pone una medida, se lo aleja de la víctima, se le marca un camino, es posible que reincida con esta víctima o con otras. Es decir, que un violento progresivamente va llevando el flagelo de la violencia, que no es solo física, es psicológica, es emocional, es patrimonial y afecta a la familia, a numerosas personas. Creo que ahí ese dispositivo debería ser obligatorio, a mi humilde manera de ver, debería ser obligatorio, porque si no va, se emite un certificado de que no fue y no solucionamos con eso. Necesitamos que esa persona participe de un dispositivo de masculinidad muy bien organizado para trabajar sobre la reincidencia. Y, por supuesto, en la educación al Estado, como decís vos, porque con la convicción esta de que para poder legislar, generar dispositivos, trabajar en políticas públicas, el Estado, o sea, las personas que forman el Estado tienen que estar formadas para la violencia de género. En esto que decís vos, trabajé muchísimo porque adhiriera Bragado a la ley Micaela. Y después de un año largo de trabajo, en donde presenté yo un proyecto de la banca abierta, concejales presentaron un proyecto, logramos adherir a la ley Micaela. ¿Esto qué implica? Que todas las personas que forman el Estado en todos sus ámbitos
por supuesto concejales, por supuesto empleados, todos funcionarios, debemos capacitarnos continuamente en estos temas, en el tema de la violencia de género. Lamentablemente, desde que asumió este gobierno, esa capacitación se dejó de dar. No solo no se mira si la hacen o no, directamente no se da. Voy a poner el ejemplo, en el Poder Judicial, el personal que no hace la capacitación de la ley Micaela es sancionado. Y acá ni siquiera le estamos dando. ¿Cómo vamos a enfrentar un desafío tan enorme como un cambio cultural si ni siquiera nos estamos preparando desde el Estado, que es quien debe trazar la política pública? Por eso creo que hay que modificar las conductas, cambiar todas aquellas conductas violentas repetitivas, empezar a hablar de qué es el amor, de cómo nos tratamos, de cómo basamos las relaciones en el respeto, que no todo amor es bueno, que el amor bueno es el que te respeta, el que te eleva, y desde ese lugar enfrentamos un gran desafío en el futuro. Paola Alsina, te veía que asentías Sí. en muchas de las cuestiones que marcaba la concejal. ¿En cuál es esa visión? Me enteraba que no se trabaja o no se están realizando las capacitaciones en la ley Micaela, y la verdad que es una herramienta y es una capacitación necesaria, ¿no? Pero más allá de eso, sí, ¿en cuáles adherís y en qué cosas por ahí aportás distinto? No, básicamente coincido absolutamente, sobre todo de los que asumimos en este periodo de legislativo. No hemos tenido del gobierno local una capacitación, ya que es una obligación, como ella bien, como Carla recién lo manifestaba, está legislado por la ley Micaela, y eso se debe cumplir, y nosotros tenemos el deber de capacitarnos en ese sentido, y ya que todas las instituciones y todos los organismos del Estado así lo deben hacer. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y como para reforzar de lo que estamos hablando inicialmente, que empezamos a hablar en el programa, que fue muy nutrido, sobre todo escuchar el testimonio de esta mujer, que es una trazabilidad de lo que es la violencia de género textual, lo manifiesta la ley, que es la 26485, que habla de promover, integrar y prevenir todo este tipo de conducta y sancionar la violencia, y establecer cuáles son los diferentes tipos de violencia y estereotipos que se dan, que no solamente la violencia física, porque cuando se llega a la violencia física, seguramente esa mujer o esa familia, porque la violencia es interfamiliar también, está comprobado que el 50% de los femicidios ocurren en relaciones interfamiliares. Hay muchos tipos de violencia, y antes de llegar a la violencia física pasaron por otro tipo de violencia: la violencia económica, la violencia doméstica, la violencia psicológica, etcétera, etcétera. Y bueno, y fuimos agregando otros tipos de violencia, de los cuales muchos también formamos parte, y a los cuales yo celebro que hayan sido modificadas las legislaciones. La que lo nombraba recién, en el 2009, que es la 26, permito leer esta ley, 26485, y fue modificada por la 27533 en su artículo 5. ¿Por qué? Porque habla de la violencia desde lo institucional y desde lo político. Ajá. Sobre todo de aquellas mujeres que participamos en política y que muchas veces hemos sido hostigadas o menoscabadas en nuestro trabajo institucional o político, para que no participemos o menoscabar nuestra participación, ya sea con el hostigamiento, desde nuestra condición de mujer. Fue incorporada en el 2019, y me pareció muy interesante tomarlo y tenerlo en cuenta también, porque hay varios tipos de violencia. Y sobre todo dejar en este programa, que por un tema tan importante como la violencia de género que nos atraviesa, que no es un tema privado, que es un tema público. Por eso la importancia y por eso la coincidencia que tengo, Carla, en este sentido, que el Estado tiene que estar presente, porque estamos hablando de derechos humanos cuando hablamos de violencia, sobre todo cuando hablamos de violencia de género y cuando hablamos de violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que sucede? En el año 2022, 256 casos de femicidios cada 35 horas. En el 2026 ya llevamos 105 cada 35 horas. O sea, el 50% de las víctimas eran convivientes, o el 80% conocía a su asesino, por lo tanto la violencia es intrafamiliar. O sea, hay un vínculo que en realidad se rompe, que tiene ese vínculo familiar que hay que fortalecer, y por eso el Estado debe estar presente desde sus instituciones.
No sé realmente, porque tengo y debo decirlo, tal vez Carla coincida conmigo, el desconocimiento de cómo trabajan las oficinas públicas desde la Municipalidad de Belgrano, desde por ejemplo la Oficina de Violencia, de Género y de la Mujer. Seguramente está trabajando desde anteriores gestiones. No sé exactamente cómo están trabajando, pero sí están articulados con el juzgado. Y también establecer cuál es el círculo de las denuncias, porque hay una denuncia que es civil y también puede haber una denuncia que es penal. Hay dos vías con respecto a la denuncia. Está la mujer, en este caso si hablamos de la mujer como víctima, o la familia como víctima, que no quiere denunciar porque no considera todavía o no sabe que está en un círculo de la violencia. Una mujer que en su segunda etapa ya sabe que está en el círculo de la violencia, pero no se anima a denunciar. Entonces es importante que exista un tercero que por lo menos le instruya acerca de los tipos de violencia que existen y la posibilidad de denunciar. Y que la legislación hoy le otorga las herramientas para ser protegida como corresponde. ¿Y cómo corresponde? Que sea protegida mediante testigos, medidas perimetrales, botón antipánico, otras cuestiones como, por ejemplo, suspensión de régimen de comunicación cuando existen hijos, resguardos en lugares de alojamiento cuando se tienen que retirar del hogar, medidas perimetrales por 90 días renovables y la posibilidad de atención psicológica y médica para toda esa familia, porque no podemos solamente hablar de la mujer, sino, como dije anteriormente, que el círculo de la violencia es intrafamiliar. Así que en realidad, con toda la legislación que tenemos y con todo el encuadre que se ha hecho, viene trabajando desde el año 2009 a la actualidad, estamos en condiciones de decir que en realidad en algo estamos fallando. Porque si vemos las estadísticas, la realidad que del 2022 a la actualidad, evidentemente los casos, si bien han bajado, siguen sucediendo, siguen siendo los actores, siguen siendo familiares y las víctimas siguen siendo las mujeres. Y los niños y la familia en sí misma forman parte de un círculo violento que tenemos que desandar culturalmente. Escuchaba a la docente decir que desde la escuela se debe trabajar y yo creo que las familias también y tenemos que contribuir a que esto no suceda y ya que nos atraviesa a todos socialmente. Mencionaba la concejal cómo se trabaja desde la municipalidad. Nosotros hemos invitado a el área de la municipalidad a que participe de este programa, pero no han decidido no participar en esta ocasión, así que nos quedamos con esa asignatura pendiente. Vamos a escuchar la palabra y la elegimos para el cierre de este tema. Ella fue fiscal y actualmente es la subsecretaria de Políticas de Género y Violencia Intrafamiliar de la Procuraduría de la Provincia de Buenos Aires, dependiente de la Corte Suprema. La doctora Mercedes Rubio charló sobre este tema con nosotros y escuchen porque tiene estadísticas también. Bueno, le agradecemos